¿Qué tal, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Debemos seguir con el contenido de nuestro curso y vamos a trabajar para hoy el tema de productos notables. Vamos a aprender a resolver productos que se pueden hacer sin muchas operaciones y vamos a ver lo que son los cuadrados de un binomio, productos de binomios y binomios al cubo y misceláneos. Entonces, sin más, vamos por el video. Bien, vamos a trabajar con el tema entonces de productos notables. Un producto notable se denomina a una multiplicación que se realiza con reglas específicas, ahorrándonos procedimientos. ¿Cómo así de que es una multiplicación que se realiza con reglas específicas ahorrándonos procedimientos? Nosotros conocemos algunos productos notables, pero los productos notables que nosotros conocemos, bueno, que se supone que conocemos, mejor dicho, son aquellos productos numéricos. Por ejemplo, si yo les digo que tengo que multiplicar 34 por 10, ¿cuánto me da? Pues nosotros recordamos que hay una regla que me dice que toda multiplicación que se haga de un número con 10, lo único que hago es copiar el número y agregarle el 0. Entonces 34 por 10 es 340. ¿Sí? La regla funciona con múltiplos de 10, o sea, 10, 100, 1000. Por ejemplo, si yo tengo 545 y lo multiplico por 10.000, entonces este resultado sería 545 y le agrego tantos ceros como tenga el 10.000, que tiene 4 ceros. Entonces 1, 2, 3, 4 y mi resultado sería entonces 5.450.000. Es una regla, ¿ven? Pero ¿qué pasa si yo no me sé la regla? Bueno, si no me sé la regla, entonces me toca resolver el procedimiento común. Es decir, escribir 545, abajo 1000 y empezar a multiplicar para llegar a este resultado. Funciona también con decimales. Por ejemplo, si yo tengo 34.78 y lo multiplico por 100, el resultado me da 34.78 y corro tantas veces corro el punto tantas veces como ceros tengo aquí. Como tengo dos ceros, entonces este punto se corre 2 unidades a la derecha. Entonces el resultado sería 3.478. Otro ejemplo, 15.255 multiplicado por 10, el resultado sería entonces 15. Como solamente tenemos un 0, entonces corremos el punto una unidad hacia la derecha, entonces sería 152.55 y ahí tengo mi resultado. Me ahorro el procedimiento, es decir, ni siquiera tengo que sacar mi calculadora y pinchar mi calculadora para hacer ese procedimiento si nosotros nos aprendemos la regla. Pero si no me sé la regla, pues no me queda más que realizar la multiplicación a la antigua, es decir, colocando un número arriba, otro número abajo, realizar la multiplicación, sumar los resultados a obtener la cantidad que estoy buscando. Es decir, los productos notables son reglas que me permiten a mí simplificarme todo ese trabajo que nosotros deberíamos hacer. Y cuando estamos en álgebra, ese trabajo que nos podemos ahorrar es indispensable porque nos podemos ahorrar tanto espacio como tiempo cuando no es necesario, bueno, cuando no es nuestro objetivo hacer una multiplicación, sino la multiplicación es parte de otra cosa más compleja que tengamos que hacer. Por ejemplo, estamos haciendo una suma de fracciones algebraicas, que es algo que vamos a ver más adelante. Y me sale una multiplicación. Si yo sé hacer productos notables, puedo colocar mi respuesta de una vez y no ponerme a hacer la operación que me va a hacer perder tiempo y me va a ocupar más espacio cuando nosotros tengamos que hacer más procedimiento todavía. Entonces les voy a mostrar los productos notables que más vamos a trabajar y las reglas que debemos seguir para poder hacerlos, siempre y cuando vean las reglas que debemos hacer para poder hacerlos, pero nunca nos tenemos que inventar las reglas. Si no nos acordamos de la regla, pues multiplicamos a la antigua. Entonces les voy a mostrar cuáles son los productos notables que vamos a resolver. Los productos notables que vamos a trabajar van a ser el producto notable del cuadrado de un binomio. Este cuadrado de un binomio incluye tanto suma al cuadrado como una resta al cuadrado y también un trinomio al cuadrado. Yo sé que están diciendo, bueno, si dice cuadrado de un binomio, ¿por qué está poniendo trinomio? Pues porque también forma parte de, es una regla que también es muy útil. También vamos a trabajar con el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Sí, solo es no hay mayor complicación. Bueno, aunque podríamos hablar de que pueden ser binomios y trinomios, ¿verdad?
Es decir, aquí podríamos hablar de binomios y podríamos hablar de trinomios también. O en general polinomios, siempre y cuando cumplamos una regla específica. Y también vamos a tener el producto de binomios con término común ¿sí? Aquí podemos hablar de que tenemos binomios, ¿sí? A pesar de que dice hay binomios, y también podemos tener trinomios. Yo sé que pues no forma parte de, pero también está ahí. Y tenemos 1, 2, 3 y tenemos el cubo de un binomio. Y como siempre pues vamos a hablar de binomios y también de trinomios. Y por último vamos a ver una miscelánea, ¿sí? Que involucra por ejemplo una operación específica en el cual puedo utilizar el cuadrado de un binomio, que tenga también la suma por la diferencia de dos cantidades y que también tenga a la vez el producto de un binomio de binomios con término común, ¿sí? Es decir, reglas, multiplicaciones en las cuales yo voy a resolverlo por reglas, siempre y cuando me sepa las reglas, que me van a facilitar y a simplificar mucho el trabajo. Entonces vamos a empezar con lo que es el cuadrado de un binomio. Bien, el cuadrado de un binomio es aquella expresión que tiene la forma a más b. Bien, eso es un binomio, ¿verdad? ¿Sí? Pero que dice que ahora está al cuadrado, entonces elevado al cuadrado. Pero este binomio al cuadrado puede ser más o puede ser menos. Trabajemos ahorita con más. Recordemos que de las leyes de los exponentes vimos que el cuadrado significa que estoy multiplicando una cantidad por sí misma. Eso significa que aquí tengo a más b, me faltó el más a más b. Ahora tengo que realizar esta multiplicación. Vimos que para poder realizar una multiplicación lo podemos hacer de forma lineal, siempre y cuando no sea con muchos términos. Entonces, si yo multiplico a por a, siguiendo la propiedad distributiva, me quedaría aquí a elevado al cuadrado. Más, ahora multiplico esta a por esta b, entonces me quedaría ab. Más, multiplico esta b con esta a, ¿sí? Me quedaría entonces ab, vean. Que puede ser AB o BA, se recuerdan de la propiedad conmutativa, podemos cambiarlos si sigue siendo lo mismo. Más B por B, me quedaría entonces aquí, como es la misma expresión, sería B al cuadrado. Y ahora simplifico los términos semejantes. Y finalmente mi respuesta sería A elevado al cuadrado, más 2 veces AB, más B al cuadrado. Entonces, si nosotros tuviéramos una regla, nos podemos ahorrar todo este procedimiento, ¿ven? Nos podemos ahorrar primero la escritura del binomio, perdón, del cuadrado como multiplicación de dos binomios iguales. Nos podemos ahorrar la multiplicación y nos podemos ahorrar la suma de los términos semejantes. E inmediatamente tener esta respuesta. Pero ¿cuál es la regla? Mucho ojo con esta regla. La regla dice, eleve al cuadrado la primera cantidad, ¿sí? A elevado al cuadrado. Luego sume, ¿sí? Sumo la multiplicación de AB por 2. ¿Vean? A por B por 2. ¿Sí? Más B eleve el segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, aquí es donde hay un dato bien importante, ¿sí? Que es uno de los pecados más grandes dentro de la matemática que cometen personas que están en matemáticas más adelantadas también. ¿Sí? No digo que sea malo, sino solamente que es un error muy grave. Y es que muchas veces asumimos que A más B, vamos a borrar aquí, B, ahora sí, al cuadrado, es lo mismo que A elevado al cuadrado, más B elevado al cuadrado. Esto es un pecado, ¿sí? Eso es pecado. Esto necesito que ustedes lo recorten, que lo impriman, ¿sí? Que hagan su hoja en Word y hagan esto en texto grande, ¿sí? Y aquí le agreguen el signo de no igual. Luego lo imprimen, ¿sí? En un pedazo de cartulina quizás y lo pegan en la cabecera de su cama. Porque A más B al cuadrado no es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que muchas veces omitimos los pasos y decimos, bueno, elevo hasta el cuadrado y elevo hasta el cuadrado y ya, y es lo mismo, ¿verdad? Pero no es lo mismo, porque aquí estamos viendo que cuando nosotros multiplicamos, y ya lo hicimos, el resultado nos dio A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Eso significa que ustedes están obviando toda esta cantidad, y esa es una cantidad que es importante.
Por lo que entonces necesito que esto lo guarden muy bien, recordándolo siempre. Esto no, ¿sí? A más b al cuadrado no es lo mismo que a cuadrado más b cuadrado. Lo tienen que pegar en su cuaderno, si quieren ándelo escrito en la mano, recordándolo siempre, hasta que por fin sepan que a más b al cuadrado no es lo mismo que a cuadrado más b cuadrado. Bien, ¿y qué pasaría si en lugar de ser a más b al cuadrado fuera a menos b al cuadrado? Pues si es a menos b cuadrado, pues la regla sigue siendo la misma, a menos b elevado al cuadrado. ¿Qué dijimos que se hacía? Bueno, esto es lo mismo que escribir a menos b por, no, perdón, así, a menos b. Si nosotros multiplicamos esto, me quedaría, multiplicando el primer término con el primero, a por a, me queda a al cuadrado, luego el primero a con menos b, entonces me quedaría menos ab, luego menos b con a, me quedaría menos ab, y luego menos b, menos por menos es más, entonces me quedaría b elevado al cuadrado. Simplifico los términos semejantes y esto me llevaría entonces a al cuadrado menos 2ab más b elevado al cuadrado. Y ahí tengo mi resultado. Pero como dijimos, nos podemos ahorrar todo este procedimiento si nosotros nos memorizamos, eso sí es pura memorización, la regla. ¿Cuál es la regla? Que si tengo a menos b al cuadrado, lo que voy a tener es a elevado al cuadrado, o sea, el primero al cuadrado, menos, vean, la multiplicación de las cantidades con 2, ¿sí? ¿Sí? A por b por 2. Más, ¿sí? Más, vean, aquí tengo el signo más, la segunda cantidad elevado al cuadrado, ¿sí? Como lo repite el libro de Baldor, el cuadrado de la primera cantidad más menos, ¿sí? Porque puede ser más o menos dependiendo de lo que tengamos. El doble de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado o más el cuadrado de la segunda cantidad. Es lo mismo. Entonces vamos a aplicar esta regla a unos ejercicios. Entonces les voy a mostrar los ejemplos. El primer ejemplo que tengo dice así: 2x más 3y elevado al cuadrado. ¿Cómo hacer eso? Pues la regla me dice, ¿ven? La primera al cuadrado. Entonces voy a escribir la primera es 2x elevado al cuadrado. Como aquí es más, la regla me dice entonces más 2 por la primera, que es 2x, por la segunda, que es 3y, más la segunda al cuadrado, que es 3y, esto elevado al cuadrado. Y ahí tenemos nuestro resultado, que por último vamos a simplificar. 2x al cuadrado, según las leyes de los exponentes, ¿se acuerdan? 2 al cuadrado es 4, x cuadrado es x cuadrado, más, y aquí tenemos 2 por 2 por 3, ¿sí? Es 6, es la multiplicación de monomios o términos, x por y es xy, más 3 al cuadrado es 9, y y al cuadrado es y al cuadrado. Y tengo la respuesta. ¿Cuánto es la multiplicación entonces, o cuánto es el resultado de elevar 2x más 3y al cuadrado? Pues es 4x más 6xy más 9y cuadrado. Con práctica ustedes se van a simplificar mucho los procedimientos. Por ejemplo, pudimos haber escrito 2x al cuadrado, pues es 4x cuadrado. 2x por 3y es 6xy. Uy, aquí solo aquí 2 por 3, así estoy mal, ¿verdad? 2 por 3 es 6, por 2 es 12. Creo que no multipliqué ahí el 2, ¿sí? Gracias. Entonces sería 2x por 3y sería 6xy. Por 2 sería 12xy. Este 2 me sirve como una guía para recordarlo. Y tendríamos aquí 3y al cuadrado, 9y cuadrado. Y tenemos nuestro resultado. Para hacer otro ejemplo, vamos ahora a complicarlo un poquito. Pero le vamos a poner fracciones. Vamos a poner que sea 2 dividido 3x. Recuerden que esa línea se lee también como dividido. Menos 1 dividido 4y. ¿Cómo sería ahora para una diferencia? Pues es la misma regla. Como dijimos que era la primera al cuadrado. Entonces me quedaría 2 dividido 3x elevado al cuadrado. Como ahora es menos, entonces la regla me dice que tengo que seguir con menos el doble de la primera, que es 2 dividido 3x, por la segunda, que es 1 dividido 4y, más, ahí siempre es más, la segunda, que es 1 dividido 4y, todo esto elevado al cuadrado. Ahora, pues simplemente simplificamos. De leyes de exponentes, ¿se recuerdan?
2 al cuadrado es 4, dividido 3x al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, y x cuadrado es x cuadrado. Ahora vean aquí tenemos una multiplicación. Recuérdense que este 2 podríamos escribir que tiene un 1 abajo, ¿verdad? Pero generalmente no se pone, solo lo estoy haciendo para que veamos cómo multiplicamos. Recordemos que cuando tenemos fracciones podemos simplificar antes de multiplicar. A ver, aquí tenemos 2 por 2 es 4, que se cancelarían con este 4. Por lo tanto me quedaría 1 por 1 por 1 en el numerador, por lo tanto que sería 1 dividido. Abajo sería 1 por 3 y este 4 se fue, que es 1, entonces simplemente me quedaría 3. Y ahora x por y es xy. Más, por leyes de exponentes, 1 al cuadrado es 1 dividido. 4 al cuadrado es 16. Y y cuadrado es y cuadrado. Y tenemos nuestra respuesta, ¿sí? Sin complicarnos mucho, ¿sí? Pero vean qué es lo que estoy haciendo. Estoy siguiendo la regla, ¿sí? La regla que está aquí escrita. Y estoy utilizando leyes de exponentes para simplificar mi respuesta. Hagamos otro ejemplo. Este ahora tiene exponentes literales. El ejemplo dice 3x elevado a la 4a menos 5. Uy, aquí estoy mal. Otra vez es 3x elevado a la, ahora sí, 4a menos 5 más 2y elevado a la 2a más 1. Y todo eso elevado al cuadrado. Y ahí tenemos nuestro ejemplo. A ver, pues, hagámoslo. No sé si voy a acabar ahí. Creo que vamos mejor a correr un poquito. Creo que cabe. Vamos a ver qué pasa. Mejor lo vamos a hacer en la parte inferior para que quepa. Ahora sí. La regla me dice, vean que es una suma. Entonces la suma es el primero al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Entonces, primero la primera al cuadrado. La primera es 3x elevado a la 4a menos 5 al cuadrado. Más, ¿qué dice la regla? 2 veces la primera, que es 3x elevado a la 4a menos 5 multiplicado por la segunda, que es 2y elevado a la 2a más 1 más la segunda, que es 2y elevado a la 2a más 1 al cuadrado. Si nosotros seguimos aquí, ahora operando esto, me quedaría. Vamos a ver. Vamos a hacer esta primero. Esta de acá. 3 al cuadrado es 9. 9. Ahora, recordemos de las leyes de los exponentes. ¿Qué pasa cuando teníamos potencia de una potencia? ¿Se recuerdan? Tenemos que multiplicar los exponentes. Entonces aquí me quedaría x elevado a la 2 por 4a menos 5. Bien, he dejado aquí de forma indicada que es lo que tengo que hacer. Más, ahora, aquí multiplicamos los números. 2 por 3, 6 por 2, 12. Entonces aquí me quedaría 12. Como son variables diferentes, pues lo único que hago es copiarlas. X elevado a la 4a menos 5 por y elevado a la 2a más 1. 2a más 1. Más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Por lo tanto, por leyes de los exponentes, 2 al cuadrado es 4. Y y 2a más 1 al cuadrado es y multiplicado y el exponente multiplicado por 2. Si lo hacemos de una vez, para ahorrarnos esta escritura, aquí me quedaría 2a más 1 por 2. O sea, 4a más 2. ¿Vean? Porque tengo que multiplicar 2a por 2 y 1 por 2. Igual lo hacemos de esta forma aquí. Me quedaría 2 por 4a menos 5. Podemos realizarlo de una vez. Sería 4 por 2 es 8a. Y menos 5 por 2 es 10. Y tendríamos entonces nuestra respuesta al problema sin realizar muchas operaciones. Pero eso sí, tengo que seguir la regla y tengo que recordarme de mucho. ¿Sí? Me tengo que recordar de las leyes de los exponentes. Si no se recuerdan de las leyes de los exponentes, entonces aquí les dejo el enlace en la parte superior para que vayan y refuercen nuevamente ese video. Vamos con nuestro último ejemplo entonces de este tema. El último ejemplo entonces es 3x
menos 2y más 1 elevado al cuadrado. Este es un trinomio, vean. ¿Y cómo vamos a hacer un trinomio? Borremos un poquito nuestra pizarra para que no se vea tan lleno, para que comprendamos bien este tema. Ahora sí. Este ejemplo no es difícil. Para hacerlo nosotros vamos a seguir, como siempre, las reglas. Pero la regla, aquí tenemos son dos cosas. Es decir, aquí es una A y una B mayúscula. Pero aquí tenemos tres, un 3x, un menos 2y y un 1. ¿Qué debemos hacer para poder realizar este ejercicio? Pues lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad asociativa. ¿Se recuerdan de la propiedad asociativa? Pues, si no, también aquí arriba les dejo el enlace para que recuerden las propiedades de las operaciones. Muy bien. La propiedad asociativa me dice que yo puedo agrupar elementos y la operación va a seguir siendo la misma. Entonces agrupemos los primeros, que sería 3x menos 2y más 1. ¿Vean? Y ahora tengo dos cosas. Una sería este paréntesis y la otra sería 1. Tengo dos cosas ahora. ¿Cómo realizamos la operación? Pues la regla me dice la primera al cuadrado. ¿Y quién es la primera? La primera es todo este paréntesis. Entonces sería la primera, que es 3x menos 2y elevado al cuadrado, más, ¿por qué más? Porque aquí tengo un más, ¿vean? El cuadrado de la primera cantidad, no es cierto, el doble de la primera, que es 3x menos 2y, multiplicado por la segunda, y la segunda es 1, más la segunda al cuadrado, que sería 1 elevado al cuadrado. Simplifiquemos esto, me quedaría entonces 3x menos 2y al cuadrado, me quedaría... Si recuerdan la regla, ¿cómo es la regla? ¿Sí? Aquí lo tenemos y la voy a realizar de una vez. 3x al cuadrado me queda 9x al cuadrado, menos el doble de la primera y la segunda. 3x por 2y al cuadrado, perdón, 3x por 2y por 2 es, entonces me quedaría 3 por 2, 6 por 2, 12xy. Más la segunda al cuadrado, que es 4y elevado al cuadrado. Más, vean, ahora aquí tengo una multiplicación, 2 por 1. Vean la propiedad conmutativa, puedo multiplicar en el orden que yo quiera. 1 por 2 es 2. 2 por 3 es 6x. Más por menos es menos. 1 por 2 es 2 por 2 es 4. Entonces me queda 4y. Y 1 al cuadrado es 1. Y tenemos entonces la respuesta al cuadrado de un trinomio. Vamos con nuestro segundo caso, que es el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. ¿A qué le llamamos eso? Bueno, es el producto de la suma, es decir, por ejemplo, a más b, ahí tengo la suma de dos cantidades, con la diferencia, pero recuerden que la diferencia es la resta, entonces sería que tengo la multiplicación de dos binomios en el cual unos son la suma de las cantidades y en otros son la resta de esas cantidades. Por eso se llama producto, porque es una multiplicación de la suma por la diferencia de dos cantidades. Vamos entonces con esto. La regla me dice que para poder realizarlo, pues lo que voy a hacer es multiplicar, ¿sí? Si no me recuerdo de la regla, lo que voy a hacer es multiplicar. Es a por a elevado al cuadrado. Luego es a por menos b, me quedaría entonces menos ab. Uy, no sé por qué le puse esto, b. Ahora ya multiplicamos este a con este y con este. Ahora vamos b con a, ¿sí? Más b con más a, más por más da más, entonces quedaría más ab. Luego vamos con esto, más por menos es menos, y b por b es b al cuadrado. Y ahí tenemos nuestro resultado, pero si nosotros simplificamos los términos semejantes, vean, aquí tenemos menos a más menos ab más ab, que aquí es como que tuviéramos 1 y aquí 1. Como son signos diferentes, ¿se recuerdan? La regla me dice que son signos diferentes y se restan. Y se copia el signo del mayor, pero como son iguales, pues primero restemos. 1 menos 1 es 0. Y significa que ninguno de los dos es mayor y por lo tanto todo esto se hace 0. Y tenemos nuestra regla entonces. ¿Qué pasa cuando tenemos que multiplicar de dos cantidades que son la suma y la resta a la vez? Pues lo único que tengo que hacer es elevar al cuadrado el primer elemento. Vean, allá. Menos, ¿sí? Menos siempre, no es que sea más o que sea menos porque esté más primero o porque sea menos primero, no, siempre es menos. El segundo al cuadrado. Y observen, que se llame el producto de la suma por la diferencia de cantidades no significa que si estuviera menos y aquí estuviera más, no se cumpla. Propiedad conmutativa, recuérdense, propiedades de las operaciones.
nosotros podemos intercambiar y el resultado sigue siendo lo mismo, ¿sí? O aquella regla que mencioné en aquel video, el orden de los factores no altera el producto, sigue siendo lo mismo. Entonces, teniendo este resultado, pues vamos a aplicarlo a algunos ejemplos. A ver, mi primer ejemplo dice así: b más 2 por b menos 2. Pues la regla me dice, eleve al cuadrado el primero es b, entonces b al cuadrado, menos siempre, bien, menos siempre, eleve al cuadrado el segundo, 2 al cuadrado, o sea, puedo escribirlo si quieren, 2 al cuadrado, pero 2 al cuadrado es 4, entonces la respuesta de multiplicar b más 2 por b menos 2 es b menos 4, y tengo de una manera bien rápida el resultado, sin realizar una multiplicación muy extensa. Bien, sí me aprendo la regla, eso sí. Hagamos otro ejemplo. El siguiente ejemplo me dice ahora 3x más 5y por 3x menos 5y. Pues, ¿qué voy a hacer? La regla me dice, eleve al cuadrado el primero, ¿sí? Siempre y cuando sean iguales, eso sí. 3x y 3x son iguales, entonces elevo al cuadrado el primero. 3x al cuadrado sería 9x al cuadrado. ¿Por qué 9x cuadrado? Porque se recuerden que tengo que elevar el 3 al cuadrado también, 9. Y x cuadrado es x cuadrado. Menos, ahora es 5y al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, porque es 5 por 5. Y y cuadrado es simplemente y cuadrado. Y tengo mi resultado sin realizar la multiplicación. Vean esto, qué gratificante es poder hacer una multiplicación que no lleve mucho procedimiento, ¿sí? Pero siempre y cuando cumpla la regla. Vamos con otro ejemplo. Este ejemplo dice 9ab elevado a la cuarta menos c elevado a la séptima multiplicado con 9ab a la cuarta más c a la séptima. Vean, son las mismas cantidades, solo que aquí se están restando y aquí se están sumando. Dijimos que no importa, si se están sumando primero y restando después, el orden no importa. Solo tenemos que asegurarnos de que la misma cantidad que está aquí sea la misma cantidad de acá y la misma cantidad de aquí sea la misma cantidad de acá. ¿Cómo se cumple? Entonces aplico la regla. ¿Qué me dice la regla? Eleve al cuadrado la primera. Entonces es 9 al cuadrado. Esto es 81. A elevado al cuadrado es a al cuadrado. B a la cuarta al cuadrado. De las leyes de los exponentes se recordarán. B elevado a la cuarta. Si lo quieren ver así. Elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? La regla me dice que multiplique exponentes. 4 por 2 es 8. Por lo que entonces B a la cuarta elevado al cuadrado es b elevado a la 8. Menos, ahora es c a la séptima al cuadrado. Ya vimos que multiplico exponentes, entonces 7 por 2 es 14. Y tengo mi resultado. Bien fácil. Vamos con otro ejemplo. Bien, este ejemplo dice 1/3 de xy menos c a la sexta por 1/3 de xy más c a la sexta. La misma idea, la misma regla. Pero ahora es una fracción, no puede ser igual, dicen ustedes. Sí, es lo mismo. 1 al cuadrado, por leyes de los exponentes, es 1. Dividido 3 al cuadrado es 9. X al cuadrado es x cuadrado. Y cuadrado es y cuadrado. Menos, recuérdense, la regla me dice siempre, aquí arriba podemos ver, menos c a la sexta al cuadrado. Vimos que multiplicamos exponentes, entonces me quedaría c a la 12. Y tengo mi respuesta. Más ejemplos. Bien, el siguiente ejemplo dice 8y elevado a la 2a menos 3 menos 4x elevado a la 4a por 8y elevado a la 2a menos 3 más 4x elevado a la 4a. Otra vez, es lo mismo. El primero es igual que el primero, el segundo es igual que el segundo y lo único que cambia son los signos. Por lo que vamos a proceder a aplicar la regla. Solo que lo vamos a hacer abajo porque no creo que quepa. Entonces aquí me quedaría igual. La regla me dice el primero al cuadrado. Entonces me fijo simplemente en el primero. El primero es 8 de primero. 8 al cuadrado es 64. Luego me dice y elevado a la 2a menos 3. Vimos aquí atrás que lo que tenemos que hacer para poder elevar un número que ya tiene un exponente es multiplicar los exponentes. Entonces me quedaría y elevado a la 2a menos 3 por 2. 2a menos 3 por 2 sería 2 por 2a, 4a, menos 3 por 2, 6. Y he duplicado entonces todo el exponente. Menos, lo mismo aquí, el segundo al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Uy, aquí no es. Aquí sí es. X duplico el exponente, entonces 4a es 8a. Y tenemos entonces nuestra respuesta. Vamos con nuestro último ejemplo. Nuestro penúltimo ejemplo de esto. Pero voy a borrar la pizarra. ¿Qué pasa si tengo un dato como esto? Estábamos viendo que la regla es para binomios. No estamos hablando de trinomios, pero nosotros podemos utilizar la propiedad asociativa para poder convertir dos elementos en solo uno. Bien, entonces aquí tengo a más b menos c y a más b más c. ¿Cómo puedo hacer para agrupar dos elementos para que sean iguales? Pues es fácil. Puedo agregar aquí a... Bueno, pero no lo hagamos así a lo
Mi profesor, que en paz descanse, decía, hay que hacer las cosas bien y no hacerlas a lo bestia. Entonces no lo voy a hacer a lo bestia. Esto sería entonces aquí agregar, agrupar A más B y dejo fuera C. Vean, dejo de la propiedad distributiva, pero propiedad asociativa se puede. Y me queda A más B más C. Ahí entonces tengo convertido esto en una cosa. Vean, esto es un elemento y este es otro. Este primer elemento de aquí es idéntico a este elemento de acá y el segundo C también es idéntico a este C. Por lo tanto ya puedo aplicar la regla. ¿Qué me dice la regla? Me dice la primera al cuadrado y la primera es A más B. Entonces la primera al cuadrado sería A más B cuadrado menos la segunda al cuadrado, que sería C al cuadrado. Pero resulta que aquí ya tenemos nosotros otro producto que acabamos de ver, que es el cuadrado de un binomio. Es la primera elevado al cuadrado más el doble de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. ¿Sí? Este desarrollo que acabo de hacer aquí es el resultado de hacer esto de acá. Esto menos C al cuadrado. Y ahí tenemos entonces nuestra respuesta, ¿sí? Sin podernos hacer, así como habíamos hecho en el video anterior, poner A más B menos C y abajo A más B más C, y luego multiplicar uno con uno, simplificar los elementos hasta tener nuestra respuesta, porque exactamente, si quieren comprobar ahí donde se encuentren con su cuadernito, sería exactamente el mismo resultado. Y nuestro último ejemplo dice así: 4x más 3y menos z por 4x menos 3y más z. Muy bien. Si nosotros queremos replicar el procedimiento de acá, pues, ¿qué es lo que generalmente hacemos? Miramos algo y lo replicamos idéntico. Pues hagámoslo así, veamos qué pasa. Pero no a lo bestia, como decía mi profesor, que en paz descanse. Vamos a hacerlo en orden. Voy a agrupar los primeros dos. Pero es que lleva más tiempo. Puede llevar más tiempo, pero vamos a hacer las cosas bien. Y el siguiente sería 4x menos 3y más z. Pero vean, la regla me dice que tiene que ser el primero idéntico al primero y el segundo idéntico al segundo. Aquí tengo 4x más 3y y aquí tengo 4x menos 3y. Y ya no es lo mismo, ¿verdad? Porque un signo cambia el elemento. Aquí tenemos menos z y aquí tenemos más z. Es decir, para la segunda parte sí se cumple, pero la primera no. Por lo que entonces esta agrupación que acabo de hacer no es funcional. ¿Cómo podemos agrupar entonces? ¿Qué puedo agrupar para poder hacer que sean iguales? Bueno, ¿qué pasa si en lugar de agrupar los primeros dos, mejor agrupamos los segundos dos? Vean, porque el primero 4x y 4x sería el mismo. Entonces me quedaría 4x más, ¿sí? Y agrupo por la propiedad asociativa, que se puede aplicar muy bien en la suma, sería 3y menos z. Y aquí me quedaría 4x menos, y aquí es donde empieza el conflicto. La propiedad asociativa me decía que cuando yo agrupo un cierto número de elementos dentro de un paréntesis, cuando ingresen deben cambiar de signo. Por lo tanto, menos 3y ahora es 3y positivo. Más z ahora es menos z. Y comprobemos que quedó. El primero es 4x, el primero también del segundo es 4x. Más y menos, cumple la regla. Más y menos o menos y más. 3y menos z y 3y menos z. Ahora sí es lo mismo, por lo que entonces yo ya procedo a realizar el procedimiento, que es la primera al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, x al cuadrado. Menos la segunda al cuadrado, que es 3y menos z elevado al cuadrado. Y al evaluar esto, 16x al cuadrado, menos la primera al cuadrado, 9y elevado al cuadrado, menos el doble de la primera por la segunda, 6yz, pueden comprobarlo, más z al cuadrado. Y finalmente esto sería entonces 16x al cuadrado, menos 9y al cuadrado. Si vean, porque por signos de agrupación, menos por menos, ahora me quedaría más 6yz. Y menos por más da menos z al cuadrado. Y tenemos entonces nuestra respuesta final. El siguiente caso que vamos a trabajar es el que se llama producto de binomios con término común. ¿Sí? Bueno, vamos a agregarle aquí con un término común.
Porque funciona solamente si nosotros tenemos dos binomios que tienen un elemento que es idéntico en dos paréntesis. Por ejemplo, supónganse que nosotros tenemos A más B multiplicado con A más C. Estos términos esos binomios tienen la característica de que el primer elemento es idéntico al primero del otro paréntesis, pero el segundo B no es idéntico a C. B es una cosa y C es otra cosa. Recuérdense de lo que vimos. Van a representar cantidades diferentes. Si fueran las mismas letras, representan la misma cantidad. Para poder realizar esto, tenemos que seguir una regla. S. S. La primera al cuadrado. Bueno, o si quieren, desarrollémoslo mejor. Así como estábamos haciendo antes. La primera por la primera es AC. Entonces me queda, A al cuadrado. Más A por C es AC. Más B por C es BC. Más B por A es pues, AB. ¿Verdad? Ah, no, perdón. No, eso no es. Es B por C. Es más BC. Aquí creo que me equivoqué. Si es A por A es A al cuadrado. A por C es AC. B por A, si aquí me equivoqué. Aquí es BA o AB. Y B por C es BC. Sí, me había equivocado. Perdonen ustedes. Ahora sí. Resulta que estos elementos, vean, AC más AB, es como que nosotros hubiéramos aplicado la propiedad distributiva. Porque esto es lo mismo a que escribiéramos A al cuadrado más C más B por A más BC. ¿Qué estoy diciendo aquí? Miren, si aplicáramos la propiedad distributiva sería A por C sería AC. A por B sería AB. Vean, solo revertí ese procedimiento para que podamos ver la regla. ¿Qué es lo que me dice la regla? ¿Sí? Si borramos automáticamente esto. Es la primera al cuadrado. ¿Sí? La primera que es idéntica, por supuesto. Más sumo B con C, vean. C más B. O B más C, si quieren pongámoslo B más C. Multiplicado por el primero. ¿Vean? La suma de los segundos. ¿Sí? De los segundos, la suma de los segundos multiplicado por el primero, ¿sí? B más C por A, más, ¿sí?, la multiplicación de los segundos, siempre y cuando siguiendo los signos que tenga cada uno de los elementos. Esa es la fórmula. Tal vez es un poco más compleja que las fórmulas que habíamos estado trabajando, pero les voy a mostrar un ejemplo para que vean que es sumamente sencillo. Entonces vamos con esos ejemplos. A ver, el primero dice x menos 6 por x menos 5. Vean, el primer elemento es idéntico, x y x, y los segundos no lo son. Por lo tanto, entonces, ¿cómo lo voy a realizar? La regla me dice, el primero al cuadrado, entonces, x al cuadrado. Entonces sería x al cuadrado. Más, entre el paréntesis, sumo menos 6 menos 5, ¿sí? Con sus signos. Entonces sería menos 6 menos 5, menos 5, y agrego el primero, que es x. Más, ahora multiplico las cantidades, que serían menos 5 y menos 6. Y ahí tenemos entonces nuestro producto hecho, por lo que ahora lo único que voy a hacer es simplificar. Sería x al cuadrado, ¿sí? Menos 6, menos 5 es menos 11, menos por más da menos 11, x, y menos 5 por menos 6 es más 30. Y tengo mi respuesta. X menos 6 por x menos 5 va a dar como resultado x cuadrado menos 11x más 30. Si lo ven, pues se dan cuenta que es bien sencillo. Vean, x por x, x cuadrado. Menos 6 menos 5 es menos 11 y le agrego el primero, que es x. Luego es menos 6 por menos 5 me da 30. Hagamos otro ejemplo para que esto quede bien claro. Nuestro siguiente ejemplo dice entonces x más 3 por x menos 8. Eso sería el primero al cuadrado, x al cuadrado. Ahora sumo estos, ¿bien? Más 3 menos 8, ¿sí? Por regla de signos, copio el signo del más grande. 8 menos 3 es 5 y agrego el primero, que es x. Ahora multiplico más 3 por menos 8, que es menos 24, y tengo mi resultado. Bien, bien fácil, vean. Pero pongan mucha atención cómo es. Es x al cuadrado, o sea, el primero al cuadrado. Luego es más 3 menos 8, me da menos 5, y le agrego el primero. Y luego más 3 por menos 8 y me da menos 24 y tengo el producto hecho, ahorrándome mucho procedimiento, es decir, pasando del primer paso, ¿sí?, del tener la operación a inmediatamente la respuesta. Hagamos otro. El siguiente dice 2x menos 6 por 2x más 4. Pues voy a aplicar la regla. ¿Ven por qué? El primero es el mismo y el segundo no. Entonces la regla me dice, la primera al cuadrado,
2x al cuadrado sería 2 al cuadrado es 4 y x cuadrado es x cuadrado. Ahora, menos 6 más 4, ¿sí? Como son signos diferentes, copio el signo del mayor, que es 6, y 6 menos 4 es 2. Y agrego el primero, que es 2x. Ahora multiplico menos 6 por más 4, menos por más es menos, y 6 por 4 es 24. Simplemente lo único que hago ahora entonces es operar el término que me hace falta, que sería 4x al cuadrado. 2 por 2x sería menos 4x, menos 24, y finalmente tengo mi resultado sin mayores complicaciones. Vamos con más ejemplos. Nuestro ejemplo, sí, un poquito más difícil para que vean todos los posibles casos que podemos encontrar, es, nos fijamos que el primero sea el mismo, a cuadrado x cubo y a cuadrado x cubo, que es el mismo para los dos. Y el segundo no importa, más b a la cuarta más 2b cuarta. ¿Sí? Bien, no son iguales, se parecen, sí. B a la cuarta se parece mucho a 2b a la cuarta, pero este no tiene el 2, este sí, por lo tanto no son iguales. Se parecen un poquito, pero no son iguales. La regla entonces me dice que eleve el primero al cuadrado, o sea, a al cuadrado, ¿sí? Duplicamos exponentes, ¿se recuerdan? A elevado a la cuarta. X cubo al cuadrado, duplico el exponente, entonces sería x a la sexta. Ahora sumo estos, más b cuarta más 2b cuarta. Uy, algo pasó ahí, ¿sí? B cuarta más 2b cuarta, entonces sería más 3b a la cuarta. Y entonces saqué ese 3 porque es 1 más 2, ¿verdad? 3. Y le agrego el primero. El primero es a al cuadrado, x al cubo. Más, bueno, yo agregué más, pero hay que ver el signo. B a la cuarta multiplicado con 2b a la cuarta. Entonces si es más por más es más. 1 por 2 es 2. 1 por 2 es 2. B a la cuarta por b a la cuarta resulta ser b elevado a la 8. Y lo último que me toca por hacer es simplificar el término, la operación que tenemos indicada. A elevado a la cuarta por x elevado a la sexta más 3b elevado a la cuarta por a elevado al cuadrado por x elevado al cubo. Vean de que no puedo hacer mayor operación más que solo juntar estas operaciones. Más 2b elevado a la 8. Pero alguien me puede decir, profesor, eso está malo. ¿Por qué está malo? Porque usted puso b a la cuarta y la regla dice que tiene que ser un orden alfabético. Bueno, realmente una regla del álgebra que diga que las variables se deben acomodar de forma algebraica no hay. Es simplemente por estética que se hace. Pero el que yo escriba 3b a la cuarta a cuadrado x cubo es tan válido como que hubiéramos escrito 3a cuadrado b cuarta x cubo o 3x cubo b cuarta a cuadrado. La combinación que nosotros hagamos, porque estoy aplicando la propiedad conmutativa. Entonces no importa, si yo lo quiero dejar así porque así me gusta, pues se puede quedar así. Entonces aquí tenemos nuestra respuesta. Vamos con nuestro último ejemplo. Bien, nuestro último ejemplo, mejor dicho, dice así: x más 3y menos 4z por x menos 2y más z. Esto resulta ser entonces no el producto de binomios, sino resulta ser el producto de trinomios con un término en común. Tenemos que hacer primero que tengan un término en común, es decir, agrupar dos para que sean iguales, o ya sea los primeros dos, mejor dicho, o los segundos dos. En este caso voy a agrupar los segundos dos. ¿Por qué? Porque el primero, vean, es x y es x. ¿Qué pasa si agrupo los segundos dos? Aquí me quedaría los primeros dos, sería x más 3y y x menos 2y, que no serían idénticos, como la regla me dice que los primeros tienen que ser idénticos. Por lo tanto, entonces vamos a agrupar los segundos, pero lo voy a hacer de forma correcta y no a lo bestia. X más, entonces me quedaría 3y menos 4z. Y el siguiente me quedaría x, vean que aquí vamos a hacer algo. Aquí tenemos menos, pero le voy a poner más, porque entonces es más sencillo si nosotros lo realizamos así. Y agregamos los segundos, que serían menos 2y más z. Vean, que fue lo único que hice, fue agregar el paréntesis y no cambié absolutamente nada. Si nosotros quisiéramos eliminar el paréntesis aquí, sería más por menos, menos, y más por más, más. Por lo tanto, estoy cumpliendo la propiedad asociativa, ¿sí? La propiedad asociativa me dice que puedo agrupar siempre y cuando sean sumas, ¿sí? Y como lo puedo agrupar por sumas, por eso le puse un más aquí. Ahora sigo operando y aplico la regla. ¿Qué me dice la regla? La primera al cuadrado, entonces sería x, que es la primera, al cuadrado. Entonces sería x al cuadrado. Más
¿Sí? Puse más, vean, porque aquí es positivo y aquí es positivo. Y ahora voy a sumar algebraicamente los segundos. 3y menos 2y me queda y. Menos 4z más z me queda menos 3z. Uy, solo que lo dejé afuera. Menos 3z, ahora sí. Y le agrego el primero, que es x. Más, y ahora me toca multiplicar los segundos, que sería 3y menos 4z con menos 2y más z. Aquí sí no me queda de otra que colocar 3y menos 4z, z, y menos 2y más z. Entonces me toca realizar esa multiplicación. Las multiplicaciones indicadas en este caso sería x al cuadrado, que es el elemento que ya teníamos solito, ¿sí? Ahora esta multiplicación por propiedad distributiva sería x por y, sería entonces xy más xy, x por 3z, ¿sí? Y más por menos, ¿vean? Entonces me quedaría menos 3xz. E inevitablemente esta multiplicación. Recuérdense que es una multiplicación lineal. Veamos qué va a quedar. 3y por menos 2y. Entonces más por menos es menos 6y al cuadrado. Ahora es 3y por más z. Me quedaría más 3yz. Ahora es menos 4z por menos 2y. Me quedaría más 2 por 4, 8 zy o yz. Y menos 4z por más z, menos por más es menos 4z elevado al cuadrado. Y aquí tenemos nuestro resultado, porque nos vamos a dar cuenta, bueno, todavía tenemos un término semejante que tendríamos que realizar, sería x al cuadrado más xy menos 3xz. Y aquí tenemos un término común, vean, 8yz más 8yz. Pero menos 3yz positivo. 3yz más 8yz. Menos 6y al cuadrado. 3yz más 8yz. Los signos iguales se suman. Entonces más 11yz menos 4z elevado al cuadrado. Y tenemos nuestro resultado. Ustedes pueden decidir qué es más sencillo. Si se ponen vivos con la regla, pues va a ser muy fácil. Si no se aprenden la regla que me toca hacer, colocar x más 3y menos 4z en la parte de arriba, colocar x menos 2y menos z en la parte de abajo y empezar a multiplicar como las multiplicaciones de polinomios que aprendimos la semana última. Vamos con nuestro penúltimo producto notable, que se llama cubo de un binomio. El cubo de un binomio es un binomio, a más b, por ejemplo, elevado al cubo. Aquí sí me voy a saltar la multiplicación, pero se los voy a mostrar así superficialmente. A más b al cubo significa a más b por a más b por a más b. Es decir, significa que multipliquemos un binomio consigo mismo y el resultado lo multipliquemos consigo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Si no se acuerdan de la regla del cubo de un binomio, entonces me va a tocar hacer esto, escribir los tres. Realizar primeramente este producto, el primero con el segundo. Luego de tener la respuesta de esto, lo voy a multiplicar con el tercero para ver qué nos va a dar, ¿sí? A más b por a más b, si nosotros hiciéramos rápidamente este producto, me va a dar a cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Y ahora me toca multiplicar a cuadrado más 2ab más b cuadrado con ab. Para eso entonces me tocaría multiplicar a cuadrado con a cuadrado con b, a cuadrado 2ab por a, 2ab con b, b cuadrado con a y b cuadrado con b. Y finalmente obtendríamos lo siguiente. Al cubo más 3a cuadrado b más 3a b al cuadrado más b elevado al cubo. Eso significa que si nosotros nos ahorramos toda la multiplicación, podemos escribir que el cubo de un binomio está dado por a cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado más b cubo. Vean la regla. Primero les voy a explicar la regla y después les voy a mostrar algunos elementos en común. Es el primero al cubo. Luego va
el primero al cuadrado por el segundo por 3. ¿Sí? Ese 3 me sirve como una guía. Luego es la primera por la segunda al cuadrado por 3. Y después es b elevado al cubo. ¿Sí? Muy bien. Pero si ponemos atención, vean, aquí tengo 3 al cubo. Luego aparece a al cuadrado. Luego aparece solo a, o sea, a elevado a la 1. Y luego ya no aparece a. Mientras que b está al revés. Aquí no aparece b. Luego aparece b pero con exponente 1. Luego aparece b con exponente 2. Y luego aparece b con exponente 3. Significa entonces que a está disminuyendo de exponente iniciando en 3. Y b está aumentando de exponente finalizando en 3. Y son 4 términos. Y este elemento de aquí siempre va a ser 3, el triple. ¿Sí? Si es suma, todos los elementos son sumas. ¿Sí? Todos los elementos son positivos. Pero ¿qué pasa si tuviéramos una diferencia? Entonces es a menos b elevado al cubo. La regla me dice, es el primero elevado al cubo. Menos 3 veces el primero al cuadrado ahora. ¿Sí? Porque redujo de exponente y aparece b. Más 3 veces el primero, a sigue disminuyendo de exponente y b aumenta de exponente. Menos b elevado al cubo. Y aquí tenemos nuestras reglas. Vean, ¿qué diferencias hay? Cuando es más, todos los signos son más. Cuando son menos, es más, menos, más, menos. Entonces ahí tendríamos nuestras reglas para poder aplicar el cubo de un binomio. Entonces, vamos a hacer ejemplos. Bien, nuestro ejemplo dice x menos 1 al cubo. Eso sería, de acuerdo a la regla, vean, menos, entonces, es el primero elevado al cubo, por lo tanto sería x al cubo. Menos 3 veces la primera con un exponente menos, o sea, x ahora al cuadrado. Y aparece la segunda, que es 1. Más 3 veces la primera con un exponente menos y la segunda con un exponente más. Luego menos la última, que es 1, elevado al cubo. Vean los signos. Empezamos el primero con más, menos. Y finalmente entonces me queda x menos 1 elevado al cubo. Y me quedaría x al cubo es x al cubo. 3x al cuadrado por 1. 1 por 3 es 3. Y x cuadrado es x cuadrado. Por lo tanto me quedaría menos 3x al cuadrado. Sería 1 al cuadrado es 1, por 3, 3, por x, 3x. Entonces es más 3x menos 1. Y tenemos nuestra respuesta ahorrándonos un montón de multiplicaciones. Vamos con un ejemplo, pero que nuestro ejemplo ahora sea una suma. Entonces sería 2x más 3 elevado al cubo. La respuesta sería, si lo queremos hacer así, la primera elevado al cubo. La primera elevado al cubo sería 2 al cubo, o sea, 2 por 2 por 2, me quedaría 8. X al cubo es x al cubo. ¿Sí? Bueno, hagámoslo por pasos porque no quiero que se me confundan después. Es 2x elevado al cubo. Más 3 veces la primera, que es 2x, con un exponente menos. Antes estaba 3, ahora está la 2. Y aparece la segunda, que es 3. Más 3 veces aparece la primera con un exponente menos. Antes estaba con 2, ahora con 1. Y la segunda con un exponente más. Antes estaba con 1, ahora es al cuadrado. Y por último, más la segunda, que es 3 elevado, 3 elevado, otra vez, 3 elevado al cuadrado. Si ahora simplificamos entonces estos términos, me quedaría 2 al cubo, o sea, 2 por 2 por 2, 8. X al cubo es x al cubo. Más, a ver, pues vamos a hacer esto de una vez. 2 al cuadrado es 4. 4 por 3 es 12. Y 12 por 3 es 36. Vean, he utilizado la propiedad conmutativa. Es decir, multiplico como yo quiero. 2 al cuadrado es 4. 4 por 3 es 12. Y 12 por 3 es 36. Como la única variable es x, x al cuadrado es pues x cuadrado. Entonces me queda x al cuadrado. Ahora otra vez. 3 al cuadrado es 9. 9 por 3 es 27, 27 por 2 es 54, y entonces me queda 54x. Más, aquí tenemos 3 al cubo, que sería 3 por 3, 9 por 3, 27, y tenemos nuestra respuesta sin complicarnos mucho en el procedimiento.
La última parte entonces nos lleva a los productos misceláneos, es decir, operaciones en las cuales yo tengo que mezclar todas las posibles casos de productos notables que acabamos de ver. Entonces vamos con nuestro primer ejemplo para que vean que esto no es muy complicado. Bien, nuestro ejemplo dice así: opere. Y me dan 3x menos 5 por 3x más 2 por 9x cuadrado menos 9x menos 10. ¿Cómo haríamos esto si no supiéramos productos notables? Tendría que multiplicar este por este. Y el resultado que me diera, sí, pero este no tendría que ser 3x por 3x, 3x por 2, menos 5 por 3x, menos 5 por 2. Y ya me quedaría entonces un resultado para esto. El resultado de esto lo tendría que multiplicar por todo esto de aquí. Y me quedaría entonces el primero por el primero por el segundo, el primero por el tercero, el segundo por el primero, el segundo por segundo, segundo por tercero, tercero por primero, tercero por segundo y tercero por tercero. Si queremos hacerlo así. Pero como nosotros, gracias a Dios, ya aprendimos los productos notables, entonces me quedaría aquí igual. Observemos que los primeros dos elementos forman el producto de binomios de término común. ¿Cómo dijimos que se hacía eso? Bueno, como todavía me falta multiplicar por el segundo, bueno, por el tercero sería, me quedaría la primera al cuadrado. Entonces, la primera al cuadrado es 9x al cuadrado. Ahora hago la suma algebraica de estos. Menos 5 más 2 es menos 3. Menos 3 y le agrego el primero. ¿Cuál es el primero? Es 3x. Y ahora menos 5 más 2. Bueno, menos 5 por más 2 es menos 10. Menos por más da menos y 2 por 5 es 10. Y todavía eso está multiplicado con 9x cuadrado menos 9x menos 10. Por lo tanto, entonces sigo colocando un signo igual. Pero lo que tengo aquí me quedaría dentro del paréntesis siempre 9x elevado al cuadrado. Menos por más. ¿Por qué menos por más? Porque aquí tengo menos por más. Es menos. Y 3 por 3 es 9x. Menos 10 multiplicado con 9x al cuadrado menos 9x menos 10. Y si ahora ponemos atención, nos damos cuenta que este elemento de aquí es idéntico a este elemento de acá. Por lo que entonces esto sería lo mismo a escribir igual a 9x al cuadrado menos 9x menos 10. Todo esto elevado al cuadrado. O sea que tenemos un trinomio al cuadrado. Pero ¿cómo dijimos que se desarrollaba un trinomio al cuadrado? Dijimos que para poder desarrollarlo lo teníamos que convertir en un binomio utilizando la propiedad asociativa de agrupación de dos elementos. Por lo que voy a proceder a agrupar los primeros dos. Entonces me quedaría 9x al cuadrado menos 9x menos 10. Y ahora sí tengo un binomio. ¿Cuál es el binomio? El primer elemento, ¿sí?, sería 9x cuadrado menos 9x como uno solo. Esto es el primero y esto es el segundo. ¿Cuál es la regla para aplicar el cuadrado de un binomio? Es la primera al cuadrado, pero la primera es todo esto, ¿vean? Todo esto de aquí. Entonces me quedaría 9x al cuadrado menos 9x. No, estoy mal. 9x al cuadrado. 9x al cuadrado, ahora sí. Menos 9x, sí, elevado al cuadrado. Menos dos veces la primera, que es 9x al cuadrado, por la segunda, que es 9x. No, perdón, no, estoy mal. La primera es 9x al cuadrado menos 9x multiplicado con la segunda. Ahora sí, perdonen. Más la segunda al cuadrado. Me estoy haciendo bolas con quién es primero y quién es segundo. ¿Sí? Repasemos otra vez. La primera al cuadrado. ¿Sí? La primera es 9x cuadrado menos 9x al cuadrado. Menos, porque aquí tengo menos, el doble de la primera, que es 9x menos cuadrado menos 9x, por la segunda, que es 10, más la segunda al cuadrado. Desarrollo esto. A ver, aquí tengo, bien, otro binomio. ¿Cómo se hace ese binomio? Pues bien fácil. La primera al cuadrado. 9 cuadrado es 81. X cuadrado al cuadrado es x elevado a la cuarta. Ahora, como tenemos un signo menos, entonces aquí viene menos, según la regla, menos.
9x cuadrado por 9x por 2. Entonces hagamos los números. 9 por 9 es 81. Por 2 son 162. X cuadrado por x. Eso resulta ser x cubo por la 10 de los exponentes, ¿verdad? Copio la base y sumo exponentes. Más la segunda al cuadrado. 9x elevado al cuadrado. 9 al cuadrado es 81. Y x cuadrado al cuadrado es x cuadrado. Ahora me toca realizar esta operación. Vean. 10 por 2 es 20. 20 por 9 es 180. Y menos por más es menos. Entonces me quedaría menos 180 x al cuadrado. Menos por menos me da más. 10 por 2 es 20. 20 por 9 sería nuevamente 180x. Y por último, 10 al cuadrado, que es 100. Ahí tenemos entonces casi terminado. Y les digo casi terminado porque resulta que todavía tenemos un término semejante. ¿Cuál es ese término semejante? 81x cuadrado menos 180x cuadrado. Entonces me quedaría 81x elevado a la cuarta menos 162x elevado al cubo más 81x cuadrado menos 180x cuadrado. Si hacemos esa operación, vean, signos distintos se restan y se copia el signo del mayor. Entonces me quedaría 180 menos 81, me quedaría 99x elevado al cuadrado, ¿sí? Más 180x más 100. Y ahí tenemos entonces nuestro resultado final de la operación que tenemos que hacer. Podemos hacerlo de esta forma o podemos hacerlo multiplicando. Y ustedes se van a dar cuenta que el resultado va a ser exactamente lo mismo. Mientras más practiquen los productos notables, se van a dar cuenta que van a haber pasos que se pueden simplificar y harán esto mucho más sencillo. Ahorita pareciera que no fuera sencillo, pero sí lo es. Cuando ustedes operen esto, inmediatamente lo pueden agrupar y como un solo elemento y elevado al cuadrado, siempre y cuando se cumplen las reglas, ¿verdad? El hacerlo a lo bestia se refería a mi profesor a que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta de que a veces los signos que quedan fuera tienen que hacer cambios en algunas operaciones. Mientras que nosotros nos demos cuenta cómo se hace, entonces no vamos a estar haciendo nada a lo bestia. Y esta operación la pudimos haber desarrollado al darnos cuenta que es esto al cuadrado, pasarnos inmediatamente aquí. El doble de la primera por la segunda, pudimos haber hecho esta operación de un solo. Y la segunda al cuadrado, esto. Es decir, nos hubiéramos ahorrado esto. Pero es con mucha práctica. No quieran hacerlo de la noche a la mañana. Es decir, mucha práctica, resolver muchos ejercicios de estos les va a simplificar mucho para que ustedes puedan resolver con mayor rapidez un producto notable. Vamos con nuestro último ejemplo entonces. Bien, dice así. Ejemplo, opere. X más 1 por X menos 3 por X menos 1 por X más 3. La propiedad conmutativa me permite a mí multiplicar en el orden que prefiera. Por lo que entonces, vamos a borrar esto acá, yo voy a multiplicar x más 1 con x menos 1 con x menos 3 y x más 3. ¿Y por qué lo hice así? Porque vean la forma en que voy a multiplicar es utilizando la multiplicación de la suma por la diferencia de dos cantidades. Aquí tengo x más 1 y aquí tengo x menos 1. Recuérdense cómo era la regla. Esta operación, que es la primera que voy a realizar, sería la primera al cuadrado. Entonces me quedaría x al cuadrado. Luego siempre menos la segunda al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Y ahí tengo hecho el primer producto. Ahora voy a hacer este producto, que también es el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Sería la primera al cuadrado menos la segunda al cuadrado. La segunda al cuadrado es 3, al cuadrado es 9. Y por último entonces tengo el producto de dos binomios con término común. Porque aquí miren, x cuadrado y x cuadrado es el mismo y menos 1 y menos 9 son iguales. Entonces la regla me dice que es el primero al cuadrado, por lo tanto es x al cuadrado, duplicamos, entonces me queda 4. Menos 1, menos 9 es menos 10. Y agrego el primero que es x al cuadrado. Y ahora es menos 1 por menos 9. Menos por menos da más. Y 9 por 1 es 9. Y tengo aquí el resultado final de esta operación sin mayor complicaciones, pero siguiendo reglas.
Bien, así llegamos al final de este video. Recuérdense que el video siempre tiene por objetivo de que les sea muy útil. Si les gustó, por favor no olviden dejar su like. Si quieren estar atentos cuando yo suba nuevos videos, por favor tampoco olviden pinchar en suscribirse. Nos vemos entonces en un próximo video.